Hola, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a estar trabajando el tema de esta semana. El tema general de esta semana es autoridad espiritual. Y en estos días iremos, dando unos temas que van ligados con esta palabra. Y el tema de hoy es la protección espiritual. Es importante que tengamos en cuenta de que necesitamos estar protegidos espiritualmente, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados. Es por eso que yo animo a todos aquellos que nos están escuchando a que podamos discernir los tiempos, los ambientes. Mira, al enemigo hay que verlo venir, porque el diablo, cuando no lo ves venir y solo lo ves ir, y cuando solo puedes ver que se va, es porque ya te ha dejado un problema grande en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en el ambiente con tus amigos. Cuando somos sensibles a los ambientes, entonces lo podemos ver venir, y cuando tú lo ves venir y de repente hay un ambiente hermoso, un ambiente muy agradable, y el ambiente empieza a cambiar, sea en tu familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea con tus amigos, el ambiente empieza a cambiar y se vuelve un ambiente más tenso, más hostil, un ambiente más difícil de llevar. Entonces tú, como eres sensible a los ambientes y estás viendo al enemigo cómo se quiere venir a meter para destruir ese ambiente hermoso que de repente se está viviendo, y hoy en día, hoy más que nunca en las casas, tenemos que aprender a ver venir al enemigo, porque si no, llega, te destruye, te quita la paz, te quita los ambientes hermosos y él se va. Pero cuando se fue es que entendiste y dijiste, esto era el enemigo. No es suficiente que lo veas ir, sino que lo veas ver venir, que lo puedas ver cuando él viene, para poder estar atento y preparado para todo aquello que él quiere hacer. Y el apóstol Pablo nos da unas instrucciones con respecto a la protección espiritual, porque tenemos que estar protegidos espiritualmente. No nos tomemos a la ligera este tema. Quiero animarte que indagues en tu casa, que puedas trabajarlo más en tu casa. Por cuestión de tiempo nosotros no podemos dar detalle por detalle, porque en 15 minutos no podemos hacer mucho, pero queremos dejar esta palabra, esta semilla en tu corazón, y tú poderla trabajar más en tu casa con más tranquilidad, más despacio. Pero no podemos subestimar el poder del enemigo. No subestimemos, aunque él ya fue vencido en la cruz del Calvario, y lo vamos a ver a través de las Escrituras, pero tenemos un trabajo nosotros que hacer también. Por supuesto, por eso el apóstol Pablo nos está hablando a través de una armadura, nos está dando unas instrucciones de cómo estar firme y estar protegido en los momentos difíciles, en los momentos de batalla, en los momentos de lucha, porque hay una guerra espiritual. Y hay personas que dicen, no hay guerra, hay guerras espirituales. Y respeto a todo mundo, pero quiero decirte una cosa: desde el momento que te convertiste a Cristo, te hiciste enemigo número uno del diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando unas instrucciones que, si nosotros las indagamos y las estudiamos, muchas personas pueden ser edificadas a través de esta palabra. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo nos está dando unas instrucciones de cómo estar firme en los días malos, en los días difíciles. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, ¿qué quiero decir? En mi propia fuerza es imposible poder hacerle frente al enemigo. En mi propia fuerza saldría perjudicado a la primera. Pero dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor. En Él es cuando yo puedo hacerle frente. Dice: en el poder de su fuerza, aquella fuerza que le levantó de entre los muertos, aquella fuerza que le levantó, ¿verdad?,
y lo resucitó en el poder de su fuerza, es cuando yo puedo hacerle frente al enemigo. Muchas personas no han entendido esta palabra y quieren ir en su fuerza, quieren hacerlo en su fuerza y salen desanimadas, salen frustradas, ven que no se pueden levantar y día tras día y es lucha tras lucha, y no has entendido que no es en tu fuerza, sino es en el poder de la fuerza de Él. En el poder de su fuerza, donde nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros vamos a poderle hacer frente al enemigo para poder salir victorioso. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él todo lo puedo. En Cristo, cuando estoy en Cristo y camino en Cristo, yo puedo hacerle frente al enemigo, a mi adversario, ¿verdad? En segunda de Timoteo, y dejo esto como base, como una introducción hacia donde quiero llegar, para que podamos ver que por mucho que querramos ponernos una armadura, si no estamos en Él y no caminamos en Él, será difícil poderle hacer frente al enemigo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo, en la gracia que es en Él. Estoy en Él, Él está en mí. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Él vive en mí, mas Cristo vive en mí. Aquel Cristo que se levantó de entre los muertos, aquel Cristo que resucitó, aquel Cristo que la muerte no lo pudo parar, aquel Cristo que tiene autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda huésped. En Él somos victoriosos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está dando estas indicaciones, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Y en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios. Escucha bien esta palabra: usamos las armas poderosas de Dios. O sea que las armas que tú y yo tenemos son poderosas, no son cualquier arma, no son armas como las que utiliza el mundo, porque son armas espirituales que Dios nos da para poder contrarrestar a todos los ataques del enemigo. Es por eso que aquella gente que no ora, aquella gente que no ayuna, aquella gente que no conoce la palabra, es presa fácil para el enemigo, y después solo saben llorar y quejarse. Hermano, en vez de llorar y en vez de quejarte, levántate en el nombre de Jesús y ponte a orar, ponte a ayunar, levántate de madrugada, empieza a estudiar la palabra, empieza a estudiar las escrituras, porque las armas que tenemos son poderosas. Pero mucha gente tiene armas y ni siquiera sabe cómo utilizar esas armas. Y otras personas que ignoran que en Cristo somos más que vencedores y el enemigo no te puede derrotar cuando estamos en Cristo, cuando caminamos en Cristo. Por eso es que yo no puedo percibir y no concibo que una iglesia pueda estar derrotada si Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. No podemos vivir de una forma, ¿verdad?, así, porque estaríamos menospreciando la cruz, el sacrificio en la cruz. Entonces, en 2 de Corintios capítulo 10 verso 3 nos está diciendo Pablo mismo: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos, en el verso 5 dice, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Muchas personas pueden decir: bueno, yo no he pecado porque no me he ido con otra mujer, yo no he pecado porque no he robado, yo no he pecado porque no me he levantado, ¿verdad?, hacer cosas ilícitas. Pero te digo algo: a muchos el diablo los ha enredado utilizando otro tipo de doctrina, y hoy los tiene comiendo basura, los tiene comiendo otro tipo de cosas, y según ellos están caminando y haciendo la voluntad de Dios, porque el enemigo es astuto. El pecado no es solamente el que tú vayas a robar o te vayas de tu casa con otra persona. No, hay muchas formas de hacerte caer.
Y hoy el enemigo tiene cegada a muchas personas, porque dice que Él es el Dios de este mundo. Él ha cegado la mente para que no puedan creer, para engañarlos. Y en Efesios capítulo 6, verso 11, sigo con la armadura, porque las instrucciones que Pablo nos está dando aquí, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, en el verso 11, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira qué organizado está el enemigo. Mira qué organizado. El enemigo tiene potestades en las regiones. El enemigo tiene potestades. Por eso es que en algunos países gobiernan espíritus de suicidio, de homosexualismo, gobiernan espíritus de adulterio, de fornicación, porque él está organizado a nivel global. No subestimemos el poder de Satanás. Sería negligente de nuestra parte subestimar. Él tiene poder, fue vencido en la cruz del Calvario, y a través de Cristo es que podemos vencer. Por nuestros propios medios sería imposible. Por eso Pablo nos está hablando acerca de una armadura. Dice en el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes, porque hay un día malo, y no hay tanto tiempo para explicar cada detalle, porque no tenemos mucho tiempo para compartir este pequeño devocional, esta pequeña palabra. Pero dice, por tanto tomad, en el verso 13, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Mucha gente todavía suele decir o sigue diciendo, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy todo me salió mal, hoy las cosas, no, es que de repente es el día malo que te tocó, pero como no has entendido que tenemos que caminar y ponernos esa armadura de Dios, que cada pieza, el yelmo, la coraza, el calzado, el cinturón, el escudo y la espada, cada una de esas piezas tiene una función, y cuando ignoramos esas funciones es cuando el enemigo puede hacernos mucho daño. No está ahí por estar, está con un propósito de parte de Dios para fortalecer la iglesia. Entonces, animo a aquellas personas que no sigan diciendo te levantaste con el pie izquierdo. El problema es que se te olvidó estar ahí en la intimidad, se te olvidó ponerte esa armadura por la mañana, se te olvidó ponértela por la noche antes de acostar, porque el enemigo también por la noche viene y te visita, y empiezas a tener pensamientos que no son pensamientos conforme a la voluntad de Dios, y te levantas y dices, ¿qué pasa, Señor, con todo esto? Se te ha olvidado tener esa intimidad con Dios. Ponte la armadura de Dios antes de acostar, póntete la armadura de Dios después que te levantas, ponte toda la armadura. Un policía no sale a la calle si no es con su uniforme, si no es con todo lo que le protege. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, también tenemos que ponernos la armadura que el Señor nos ha dado espiritual, porque cada uno hace una función, ¿verdad? Estad pues firmes, en el verso 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando el apóstol Pablo. Tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que estar ahí. El yelmo te protege de todos aquellos pensamientos que el enemigo te quiere meter. La coraza te protege. ¿Sabes dónde tenemos el corazón? Lo tenemos en esta parte de aquí, y te protege de aquellos dardos que la gente te quiere decir, y el enemigo a través utilizando las personas, y te hace daño. El escudo te protege de todo aquello que el enemigo te tira. El calzado de los pies para que puedas predicar el evangelio con seguridad, con certeza. El cinturón de la verdad, dice, para que camines en la verdad. Cristo es la verdad, para que seas justo a la hora de tomar decisiones.
Cada parte de la armadura tiene una función y es hermosa y es precioso entender cada parte. La espada, orando, dice el apóstol Pablo, en todo tiempo, en espíritu, orando en todo tiempo. O sea que animo a todos aquellos hermanos, amigos que nos están viendo a través de este video. Fortalécete en el Señor, protégete en el Señor. En Él somos más que victoriosos, en Él todo lo podemos. Cristo ya venció en la cruz del Calvario. En Él tú y yo podemos seguir venciendo a cualquier oposición del enemigo. Pero tengo que ser consciente que hay una guerra espiritual, que hay una batalla. Y si no me protejo, si no me cuido, la armadura de Dios juega un papel muy importante en la vida de nosotros. No menospreciemos esas instrucciones que el apóstol Pablo nos está dando. Y cuando llegue el día malo, dice, podáis estar firmes hasta el final. O sea que tú terminas el día y dices, gloria a ti, Señor, no pequé, estuve a punto de liarla, no la lié, me he protegido con tu armadura, he orado por la mañana, he estado cubriéndome, Señor, y llegué al final del día y no cometí un pecado contra aquella persona que estuve a punto de levantarme, pero no lo hice. Saliste victorioso. Que Dios te bendiga, te amamos en el amor del Señor. Un abrazo fuerte, sigue escudriñando la palabra. Esto solo es un pequeño rema para que lo puedas trabajar en casa y puedas discernir todo. Les amamos, que Dios te bendiga y oramos a Dios que la palabra sea la que nos nutra cada día. Un abrazo, chao, chao.